No sé cuánto tiempo viviré, pero el resto de mis días de tu lado no me apartaré. Siento la influencia alrededor que me invita a olvidarte, a alejarme de tu amor. Yo jamás renunciaré a lo que he podido sentir, a lo que he podido vivir, aferrada con todas mis fuerzas, porque he visto tu luz alrededor, he sentido tu viento a mi favor y no voy a callar ni por todo el oro del mundo. Esta fe que me hace respirar, esta paz tan perfecta que solo tu amor sabe dar. Ni siquiera en sueños encontré, yo busqué por todos lados y ahora que lo tengo no lo cambiaré. Me ha devuelto el sentido y la razón, es más hermoso que un tesoro y se ha quedado en mi corazón. Yo jamás renunciaré a lo que he podido vivir, a lo que he podido sentir, aferrada con todas mis fuerzas, porque he visto tu luz alrededor y he sentido tu viento a mi favor y no voy a cambiar por todo el oro del mundo. Esta fe que me hace respirar, esta paz tan perfecta que solo tu amor sabe dar. Solo tu amor, aferrada con todas mis fuerzas, porque he visto tu luz alrededor, he sentido tu viento a mi favor y no voy a cambiar por todo el oro del mundo. Esta fe que me hace respirar, esta paz tan perfecta que solo tu amor sabe dar. Que Dios les bendiga. El Ministerio de Mujeres de Iglesia Cristiana Josué le da la bienvenida a estos programas que han sido hechos para ti. En Juan 6:37 dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Que los disfrutes. Bendiciones. Bienvenidas, amadas hermanas, a este tiempo que vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Doy gracias al Señor por este privilegio que me ha permitido poder compartir este tiempo, esta palabra que el Señor me regala, esta palabra que nos va a edificar a cada una de nosotros, confiando en el Señor, esperando también que Dios pueda obrar en cada una de ustedes
y dándole gracias también al Ministerio de Mujeres de Iglesia Cristiana Josué Central. Quiero iniciar con una breve oración para que podamos entrar a la palabra del Señor. Gracias, oh Dios mío, en esta oportunidad, por cada una de las personas que se unen a este tiempo, Señor, a este culto de mujeres. Que tu presencia, Señor, nos acompañe, que tu presencia nos dirija y nos ilumine, Dios mío, en todo lo que vayamos a hacer, en todo lo que tú quieras que aprendamos, que podamos abrir nuestro corazón, Señor, para poder, oh Dios mío, atesorar la palabra que tú nos das, oh Dios, en esta hora. Tu presencia, oh Dios mío, nos guíe, nos ilumine y podamos, oh Dios mío, atesorarla y a la vez practicarla, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero iniciar con este tema, que es la práctica de visitar o la práctica de habitar. Y me refiero a la práctica de visitar la presencia de Dios o la práctica de habitar la presencia de Dios. Porque sabemos que cada una de esas palabras son términos muy aislados, muy diferentes. Y si ponemos en ejemplo una persona que llega de visita a su casa, ¿cómo se comporta? ¿Y cómo se comporta usted, que es la que habita en esa casa? Una persona que llega de visita espera que usted amablemente la haga pasar a la casa y que usted pueda darle las atenciones que ella espera. Sentarse, un vasito con agua, algo otro detalle, ¿verdad? Pero la persona que habita es la dueña, es decir, es la que elige y es la que decide qué va a hacer en esa casa. Y tiene toda la confianza y todo el derecho de hacer ahí en su casa de habitación lo que mejor le parezca. Y asimismo sucede cuando nosotros vamos a la presencia de Dios. A lo mejor muchos de nosotros estamos acostumbrados a ir de visita nada más, a ir allá de vez en cuando a la presencia de Dios. Y no me refiero a ir a una iglesia, no me refiero a ir a un culto, me refiero a esa práctica de ir y buscar la presencia del Señor. Cuando usted está en su casa, ¿en qué momento decide usted orar? ¿En qué momento decide usted adorar a Dios? ¿En qué momento decide cantarle? ¿En qué momento usted decide buscarlo a Él y escudriñar su palabra? A eso me refiero yo. Porque muchas veces estamos quizás acostumbrados a ir de visita solo cuando pudiera ser que tenemos alguna necesidad o cuando nos vemos en situaciones donde sabemos que no podemos solos y decidimos ir a buscar a Dios. Puede ser que esa sea nuestra práctica, solo de visita, como apagafuegos. Pero realmente, cuando nosotros decidimos habitar en la presencia del Señor, el mundo es totalmente diferente. Nuestro mundo es totalmente diferente. Y vemos con una óptica diferente. Realmente vemos desde el punto de vista de Dios muchas de las cosas que a veces vemos desde el punto de vista carnal. Y quiero iniciar en el caso de cuando usted decide solo ir de visita, a orar. ¿Qué sucede en ese tiempo? Primeramente, usted va con el alma, usted va en su carne, usted va a buscar a Dios, quizás con una lista de peticiones, donde usted entra y dice, Señor, aquí vengo, necesito esto otro, te presento esto otro, traigo toda una lista y son hasta los puntos enumerados. Y vamos y le dejamos la lista ahí al Señor y con la misma salimos corriendo. Terminó nuestra visita, terminó ese tiempo de practicar, ese tiempo de ir a la presencia del Señor. ¿Y qué pasó ahí? A lo mejor no pasó nada. ¿Por qué? Puede ser porque no esperamos. Ya cumplimos con lo que íbamos a hacer. Señor, yo ya oré. Ahí te dejo todo lo demás. Ahí te encargo, Señor. Y quizás terminamos yéndonos a la carrera
a volver a hacer las cosas que estábamos pendientes por hacer, a retomar todas nuestras actividades, pero el Señor se quedó a lo mejor ahí esperando dar una respuesta. A lo mejor Dios se quedó con la palabra de lo que quería decirle. A lo mejor Dios estaba ahí, hija, no te vayas, ya ahorita te contesto, vení. Y yo sé, nos ha pasado a todos, porque a veces solo vamos, tenemos tantas cosas que hacer y solo vamos a la carrera buscando a Dios en diferentes circunstancias. Cuando quizás estamos enfermos o alguno de nuestros hijos o alguien de la familia está enfermo, hasta entonces quizás recordamos, yo tengo un Dios a quien puedo acudir. Hasta entonces quizás nos recordamos, yo tengo un Dios que me puede sacar de este problema. Hasta entonces estamos volviendo a visitar. Pero como decíamos a un principio, visitarlo no es lo mismo que habitar. Cuando usted va de visita a una casa, usted no tiene toda la confianza para mover aquí una cosa, para mover la otra. Usted no tiene el derecho de tocar nada a lo mejor en esa casa. Pero cuando usted habita, usted se siente en medio de una situación que usted sabe que puede manejar. Y ya no porque usted lo pueda hacer por sus propios méritos o por su propia fuerza, sino porque ya hay una fuerza externa mucho mayor que nosotros, que es la que mueve todo. Y eso es cuando vamos a habitar, es decir, cuando vamos a orar en el Espíritu. Decíamos que cuando oramos en la carne, vamos con la pura alma. Vamos simple y sencillamente cuando hay necesidad, cuando nos recordamos que hay un Dios. Pero está el lado contrario. Cuando vamos a la oración en el Espíritu. Y vamos a ver qué nos dice Romanos 8:5. Nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros ya tenemos el hábito de ir a la presencia de Dios, el hábito de ir a orar, el hábito de adorar a Dios, el hábito de leer su palabra, el hábito de tener quizás un horario fijo, un horario estable, para ir siempre a buscar en ese momento la presencia del Señor, es cuando nosotros nos estamos realmente rindiendo delante de Él. Y entonces asimilamos la soberana voluntad de Dios. Sea cual sea, a lo mejor no es lo que esperamos como respuesta, pero como estamos viviendo en el Espíritu, habitando en el Espíritu, buscando la presencia de Dios, entonces entendemos que la voluntad de Dios es la mejor. Entendemos que la soberanía de Dios es la que nos guía hacia la voluntad de Él. ¿Y en qué momento? Esto es en quietud del alma, en quietud de espíritu, en reposo. Y no nos referimos a quedarnos sin hacer nada, es decir, quedarnos quietos, estoy esperando que Dios me conteste esto, a ver qué me dice. No, estamos hablando de que habitar en el Espíritu, que vivir en el Espíritu, es una práctica constante, es una práctica diaria, es una práctica donde usted siente que su alma, su espíritu, su cuerpo se desespera por la presencia del Señor y que ya no puede vivir ni un día más sin ir delante de Él. Pero cuando no tenemos ese hábito, vamos allá de vez en cuando de visita y no nos sentimos mal, sentimos que estamos bien. Ya oré, la semana pasada fui a orar a la iglesia, el domingo pasado me congregué y sentimos que eso está bien y ahí nos quedamos. Pero cuando hablamos de habitar en la presencia del Señor, es un panorama totalmente diferente. Juan 10:30 nos dice, yo y el Padre uno somos. Esto lo dijo Jesús. ¿Por qué dijo eso?
porque él tenía una conexión especial. Él tenía ese hábito de buscar la presencia de Dios. Si usted se recuerda, Jesús, dice la Biblia, que fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿A qué fue al desierto? A ayunar, a buscar a Dios. ¿Quién dice la Biblia que lo llevó? Lo llevó el Espíritu. No salió de su carne. Muchas veces nosotros decimos, yo voy a ayunar porque quiero que Dios me conteste tal cosa. Yo voy a ayunar porque quiero que Dios me haga este favor. O porque quiero que Dios me haga este milagro. Y a veces nos sometemos a ayunos que son llevados por la carne, no por el Espíritu. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto con un propósito. Y usted sabe cuál es, ¿verdad? Usted recuerda qué es lo que Jesús iba a hacer, porque Él tenía todo un plan trazado en su vida, llegando hasta sus 33 años de edad. Me pregunto, ¿será que nosotros tenemos ya un plan de vida? Podemos tener planes de muchos tipos, podemos tener planes ya de diferentes situaciones, incluso planes hasta para nuestros hijos. Pero ese plan de vida que Dios quiere, esa voluntad de Él en nuestra vida, porque todos tenemos un propósito en este mundo. ¿Cuál es el suyo? ¿Sabe usted cuál es? Le pregunto porque muchas veces vivimos a la deriva, básicamente, pasando, sobreviviendo en el tiempo. Y vemos los años pasar y vemos cómo pasa tantas situaciones en nuestra vida. Pero a lo mejor no hay un plan de vida. Estamos básicamente sobreviviendo a este mundo, sobreviviendo al tiempo que tenemos de vida. Y por eso muchas personas no le hayan sentido a su vida. Y ahí vienen los suicidios, vienen las depresiones, que generalmente inicia antes del suicidio, y vienen un montón de cosas, de problemas. Pero realmente cuando nosotros vamos a la presencia de Dios y entendemos cuál es la soberana voluntad de Él, nos sometemos. Nos sometemos porque sabemos que eso es lo mejor. Nos sometemos porque sabemos que Dios, quien nos creó, Él sabe específicamente para qué nos ha hecho y para qué nos ha traído a este mundo. Cuando usted vaya a la presencia del Señor, dedique una habitación, de ser posible, un cuartito por ahí, una silla, si no tiene mucho espacio, una silla, una mesita con su Biblia, un cojín, puede ser. Hoy los teléfonos, ¿verdad? Usted puede escuchar la música ahí, como para empezar a conectarse con el Señor. Al principio cuesta porque nos distrae, a veces tenemos en la mente muchas cosas y nos recordamos que teníamos que ir a tal parte, que teníamos que llamarle a fulanito, que teníamos que mandar un mensaje o que teníamos que cocinar, cualquier cosa nos distrae. Pero cuando nosotros decidimos ir y que nada nos estorbe y que nada nos aparte de lo que ya habíamos planificado hacer, entonces usted está sometiendo su propio cuerpo, su propia voluntad a la presencia del Señor. Y cuando usted sienta que no puede orar, Señor, ¿qué me pasa? ¿Por qué no puedo empezar la oración? Dígale al Señor, por favor, ayúdame a concentrarme. Por favor, Señor, ayúdame, que yo quiero estar en tu presencia, que nada me distraiga, que nadie me llame, o pongo el teléfono en vibrador o en modo avión, como sea, para poder dedicar ese tiempo que usted ya había destinado. Si usted aparta ese tiempo, su día cambia totalmente. La atmósfera en la que usted se mueve cambia totalmente. Ya no es la misma atmósfera pesada, esa atmósfera que a veces nos contamina, que a veces nos distrae, que a veces nos saca lo peor de nosotros, no lo mejor. Pero cuando decidimos nosotros quedarnos en la presencia del Señor, las cosas comienzan a cambiar. Y no porque las cosas cambien realmente, sino porque su actitud comienza a cambiar. Y usted empieza a ver las cosas de diferente manera. Cuando usted vaya a la presencia del Señor, está bien, no hay problema, lleve su lista de lo que usted ya había planificado decirle a Dios o incluso pedirle a Dios. Pero
Después de hacer esa lista y decir esa lista, orar por los puntos de esa lista, quédese ahí sentada. Quédese porque el Señor tiene algo que decirle. El Espíritu Santo es un caballero. Él jamás le va a forzar a usted a quedarse. Él siempre va a esperar que usted guarde silencio para que Él pueda hablar. Generalmente las mujeres somos de mucha comunicación, ¿verdad? Pero en este caso, cuando ya nosotros hayamos hablado y dicho a Dios lo que teníamos que decir, guardemos silencio, porque es el turno de Dios de hablar. Y Dios habla de diferentes maneras y a veces de misteriosas maneras. A veces nos habla por medio de la palabra y la palabra nos ilumina y nos hace entender cuál es el camino que tenemos que tomar o cuál es la situación que tenemos que arreglar por medio de su palabra. A veces nos habla audiblemente. En cierta oportunidad yo estaba no necesariamente orando sola, estaba en la iglesia. Estábamos en un tiempo de ministración muy lindo. Y yo estaba tan conectada con el Señor, pero de repente escuché una voz y me dijo, viene una mujer que necesita sanidad. Y yo me quedé, si yo estoy orando, ¿verdad? O sea, ¿cómo escucho esa voz? Y en segundos se me acerca una mujer y me toca y me dice, hermana, yo quiero que su esposo ore por mí. Y yo dije, mi esposo está ministrando, le digo yo, si quiere acérquese ahí, pero es que yo necesito una oración inmediata, me dijo. Entonces yo me quedé, si quiere oro por usted, si quiere oro yo. Y me dice, sí, por favor. Y yo empecé a orar por esa mujer sin saber, ¿verdad?, cuál era en realidad su problema. Solo sabía que Dios me había dicho que esa mujer necesitaba sanidad. Entonces yo solo puse mi mano sobre ella. Ella empezó a bajar su mano hacia su vientre, porque ahí es donde ella tenía el problema. Y cuando terminamos de orar, ella me comentó que ella estaba a punto de ser operada el día siguiente porque estaba pasando una situación en su vientre. Entonces, a los días me di cuenta que esa mujer ya no había sido operada. No porque yo tuviera quizás el don de sanidad, sino realmente porque Dios habló a mi vida y me dijo la necesidad de esa persona. No era yo quien iba a hacer el milagro, no era yo quien iba a hacer esa obra, era Dios. Él quería glorificarse en esa mujer. A los días, cuando yo me di cuenta de eso, dije, Señor, gracias, porque escuché tu voz y pude ser obediente en el momento en que tú me lo dijiste. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que escuchar la voz de Dios es tan importante, entendemos que no estamos hechos para hacer nuestra propia voluntad, que no estamos hechos para hacer lo que nosotros querramos, sino la voluntad del Padre, de aquel que nos ha enviado a este mundo con un propósito. Cuando tenemos nosotros ese tiempo apartado para habitar en la presencia de Dios, entendemos que nos vamos a quedar quizás de brazos cruzados, no sin hacer nada, sí quietos esperando. Que esperar es muy diferente a no hacer nada. Esperar es hacer algo. En cambio, no hacer nada es quedarse así a la buena de Dios, como dicen, ¿verdad? Pero cuando esperamos, se cumple la palabra, la que dice Isaías 40:31, donde dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y esto es una promesa de parte de Dios para los que saben esperar. Porque así comienza el versículo. Pero los que esperan, no los que no hacen nada, los que esperan.
Porque si usted no hace nada, ni siquiera está orando. Pero esperar es estar quietos en la presencia de Dios, poniendo atención a lo que Dios quiere decirnos, poniendo atención a lo que Dios quiere indicarle. Dios a veces ya tiene la solución de su problema, pero como a veces solo vamos a orar, y con la misma salimos, Dios se quedó ahí con la solución en la mano y usted ya no la supo, usted ya no lo escuchó. Por eso, quédese cuando usted ya terminó de hablar, de decir lo que quería decir, quédese un momento más, el tiempo que sea necesario, porque Dios siempre le va a hablar, para decirle que sí o para decirle que no a ciertas cosas que usted está solicitando. Porque Dios siempre sabe qué es lo mejor para nosotros. Yo escuchaba a un pastor que decía que su nieta tenía cáncer de cerebro, que tenía cáncer en el cerebro. Y él estaba orando por ella, que Dios la sanara. Pero él escuchó que Dios le dijo, no la voy a sanar, me la voy a llevar. Y el pastor se quedó como, ¿y por qué escucho esa voz? No sé si esa voz es de Dios, decía él. Al final, él viene y reúne a su familia, a su hija específicamente, le dice, hija, Dios me dijo que no va a sanar a tu niña, que se la va a llevar. Pero tenemos que glorificar al Señor. Y todos oraron juntos en familia. El día de la partida de esa niña, todos tenían paz, porque ya Dios les había avisado. Ya Dios les había dicho la respuesta, aunque no era la que ellos querían. Pero al final ellos tenían la paz y la fortaleza que ellos necesitaban como familia. ¿Por qué? Porque ya habían escuchado la voz de Dios, ya habían escuchado lo que Dios quería hacer en esa niña. Entonces, cuando nosotros de verdad ponemos atención a lo que Dios nos quiere decir, empiezan a suceder cosas, empiezan a pasar milagros, empiezan a tomar y a cobrar vida la palabra de Dios en nosotros. Y entonces Jesús de verdad se vuelve real en nuestro diario vivir. Jesús se vuelve real en nuestra familia. Jesús realmente tiene un lugar especial allí en su casa. Y eso es lo que buscamos como cristianos. Que la presencia del Espíritu Santo viva allí con nosotros, que no se vaya. Eso es lo que anhelamos, como el rey David, ¿verdad? ¿Se recuerda a usted? Que él decía, Señor, que me sea quitado todo, pero tu presencia, que no me la quites. Por favor, no me quites tu presencia, porque ahí está la vida. Y el rey David sabía eso. Él sabía que sin la presencia del Señor no iba a sobrevivir a todo lo que iba a pasar en su vida. Porque así mismo sucede en nuestra casa, así mismo sucede con nosotros. Los que practican diferentes religiones, yo me asombro de verdad de ver cómo se someten a diferentes cosas, cómo se someten a rituales, se someten a cosas que hasta son ridículas. En verdad, Dios no nos pide a nosotros ninguna cosa ridícula de hacer, sino lo más cuerdo, lo más sano. Pero si usted analiza cada una de las religiones, les piden hacer diferentes cosas para su Dios. Y yo me quedo pensando, Señor, tú no nos pides tantas cosas raras. Tú lo único que quieres es habitar en nosotros, porque para eso también fuimos hechos, para habitar, para que Él habite en nuestra vida. Cuando vemos el lugar, en lugar de visitar la presencia de Dios, que es solo entrada por salida, y nos quedamos habitando ahí, de verdad vemos cómo las promesas de Dios se vuelven realidad en nosotros, en los que están alrededor de nosotros. Y vemos, por ejemplo, en Primera de Juan, nos dice, Primera de Juan 5, del 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Qué bonito es saber que entramos con toda confianza cuando ya no solo visitamos, sino que estamos habitando ahí. Entramos con toda la confianza, Señor, aquí vengo otra vez. Y vengo a orar, vengo a buscarte, vengo aquí a tu presencia. Pero dice allí, la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, habla de conforme a la voluntad de Dios, no conforme a mi voluntad, no a lo que yo quiero para deseos o para deleite de la carne, sino para la voluntad de Él, para que se cumpla los propósitos y los planes que Dios ya tiene. Entonces, Él nos oye. Y usted quizás pudiera pensar, ay, pero pedir por la voluntad de Dios. ¿Se recuerda usted de Jesús cuando Él estaba orando y dijo, Padre, pasa de mí esta copa? Él estaba pidiendo que Él no quería la muerte, Él no quería sufrir lo que sufrió. Pero la segunda parte de su oración dice, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, Señor. Y así debería de ser nuestra oración. Cuando vamos a la presencia de Dios, decir, Señor, yo quiero tal cosa, pero si eso no es tu voluntad, que no se haga, que se haga tu voluntad. Difícil a veces decir, Señor, que se haga tu voluntad, sabiendo que lo que yo quiero es lo que estoy pidiendo. Pero cuando nosotros llegamos a ese entendimiento y a esa confianza con Dios, ya no lo vemos como algo pesado, ya no lo vemos como algo, como un castigo, sino que lo vemos como algo necesario y lo vemos como un privilegio que se cumpla la voluntad de Dios en mí. Porque eso es un privilegio. Escuchar a Dios y saber que lo que va a pasar no es lo que yo quiero, sino que es la voluntad de Dios. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo me asombro de verdad con esta palabra porque cuando usted está leyendo su Biblia y su Biblia a usted, Dios le está revelando por medio de esa palabra que usted está leyendo, Dios le está revelando algo increíblemente bueno. Usted se queda, Señor, sí, que se cumpla tu voluntad, que se cumpla lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque Dios nos redarguye y nos hace sentir que a veces lo que estamos pidiendo es para nuestros propios deleites, para nuestros propios beneficios. Pero cuando entendemos que la palabra de Dios es la que conoce las intenciones de nuestro corazón y conoce los pensamientos, entonces entendemos que a veces estamos mal, pidiendo mal, orando mal y haciendo mal, solo en visitar de vez en cuando la presencia de Dios. Pero qué lindo es cuando reconocemos que necesitamos habitar en la presencia del Señor. Y vemos entonces que la vida ya no tiene aquel valor que nosotros le habíamos proporcionado, sino que ahora vemos que la vida solo tiene el valor necesario. Porque el cuerpo que nosotros tenemos, cuando nosotros somos los amos del cuerpo, nosotros sometemos el cuerpo a la voluntad de Dios. Pero cuando el cuerpo es el amo de nosotros, es al revés. Y por eso la gente siempre está dándole rienda suelta a todo lo que quiere, dándole rienda suelta al pecado. Porque muchas de las veces lo que quieren es diversión,
Lo que quieren es entretenimiento. Lo que quieren es pecado. Y no es esa la voluntad de Dios para nosotros. Pero cuando nosotros rendimos nuestro cuerpo, como decía Pablo, ¿verdad? Someto mi cuerpo, decía él. Y lo sometía por voluntad para Dios, para que su cuerpo fuera de uso exclusivo de Dios y no del pecado. En 1 Corintios 9:27 dice, sino que golpeo, es decir, someto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es ahí cuando nosotros nos entregamos en sacrificio vivo para Dios. Es cuando entonces nos entregamos para que el Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine y nos lleve hacia la viva presencia de Dios. Nuestro cuerpo entonces viene a ser cuerpo del Señor. Ya no somos nosotros los dueños, sino es Él. Venimos a ser de su propiedad. Venimos a ser personas que ya no están viviendo en la carne, sino viviendo en el Espíritu. Y su voluntad se convierte en mi voluntad. Cuando Dios es el que me guía, Él siempre me va a guiar a lo mejor, siempre me va a guiar a hacer la voluntad de Él, porque la voluntad de Él es lo mejor que podríamos nosotros hacer. Moisés, cuando él visitaba al Señor, él ya tenía ese hábito de estar buscando siempre la presencia del Señor. Y Moisés fue llamado amigo de Dios. En Éxodo 33:11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Qué lindo es poder tener esa conversación tan fluida, tan práctica, que ya no tenemos aquella dureza de, ¿y qué empiezo a decir pues? ¿Y cómo oro? ¿Y qué hago para orar? No, porque ya hay un hábito, ya hay algo que nos guía directamente hacia la presencia del Señor. Y qué lindo que Moisés, siendo amigo de Dios, hizo todo lo que hizo, que incluso pudiera ser, hasta parezca increíble a estas alturas de la vida, que Moisés haya hecho todo lo que hizo con los milagros que él hizo. Abrir el mar, sacar agua de una gran peña. Ya nos parece hasta increíble, ¿verdad? O sea, como una película de ficción, probablemente. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya no tenemos esa fe. Por no habitar, por no buscar, por no vivir en la presencia del Señor, sino por ir allá de vez en cuando a buscar la presencia de Dios. Pero qué lindo es que Dios nos guía a cada uno de nosotros en diferentes planes que Él tiene para cada uno, para hacer su obra, para hacer su voluntad. Juan 15:15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y el 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis, primer verbo, para que llevéis, segundo verbo, para que llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Qué bonito es que vayamos a la presencia del Señor y el Señor nos llena. Y que luego, cuando ya tenemos la presencia de Dios y sabiendo la voluntad de Dios, ahora lo llevemos. Llevemos ese fruto que tenemos que dar. Como cristianos, es deber nuestro pensar en que, ¿por qué vamos a habitar? Vamos a habitar porque tenemos que parecernos a Cristo.
Ese es el punto final de nuestra vida. ¿Por qué vamos a habitar en la presencia de Dios? ¿Para qué vamos a buscar a Dios? Porque tenemos que parecernos a Cristo. Pareciéndonos a Cristo, vamos a llevar mucho fruto. Y todo cristiano debe dar buen fruto. Muchas veces nosotros como cristianos quizás somos mal ejemplo. Quizás somos personas que no muy gratas, personas no bien vistas, pudiera ser. Porque como no tenemos el hábito de estar en la presencia del Señor, vivimos básicamente en la carne. Por lo tanto, nuestros frutos son frutos de la carne. Pero cuando nosotros tenemos ya ese hábito de habitar, ese hábito de visitar no solamente, sino de vivir en la plenitud de la presencia del Señor, el fruto que damos, ese fruto es bien visto y ese fruto es codiciado. Ese fruto es observado y muchas personas al final de cuentas quieren venir a los pies de Cristo por el ejemplo que usted da, por el fruto que usted da. Y muchas personas son ganadas por su testimonio. Pero cuando el testimonio que tenemos no es el de hacer la voluntad de Dios, es cuando el evangelio comienza a decaer, es cuando el cristianismo comienza a ser mal visto. Como cristianos, nuestra meta debe ser parecernos a Cristo, llegar a esa estatura del varón perfecto. Esperamos que Dios pueda obrar en nuestras vidas cuando ya practiquemos visitar no solamente, sino habitar en la presencia del Señor. Deseo que el Señor pueda bendecir su vida y que esta palabra también pueda dar fruto en su corazón. Que el Señor les bendiga. Confiamos en que el mensaje de este día haya sido de bendición para tu vida. Y es que la palabra de Dios siempre produce este efecto para el cual el Señor la envía, y es el de transformar las vidas de las personas. Como Ministerio de Mujeres, deseamos que este día también tú recibas el más grande regalo, y este regalo de la salvación y la vida eterna, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es por ello que te invito a que te unas conmigo en la siguiente oración. Gracias, Padre, por enviar a tu unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesucristo, porque sé que a través de tu muerte redentora yo puedo recibir el perdón de mis pecados. Sé que solamente a través de tu sangre preciosa también, Señor, soy libre de condenación y de muerte eterna, y que contigo ahora recibo la salvación que es a través de ti, Señor Jesús. También sé que no puedo llegar al Padre si no es por ti, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y en este día yo me apropio de esa promesa que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Por eso, en ese acto de fe, yo creo que la salvación que ahora me ha alcanzado a mí, también alcanzará a los de mi casa. He orado todas estas cosas en tu bello y poderoso nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración juntamente conmigo, ten por seguro que este día tu nombre ha sido inscrito en los libros de la vida eterna. Que el Señor te bendiga.